Padre amado, estamos aquí delante de ti, dándote gracias por este regalo maravilloso que tú nos has dado. Sabemos, mi Dios, que cada uno de ellos tiene un futuro que ha sido escrito por ti desde antes de la fundación del mundo. Cada uno de ellos, Señor, tiene un plan diseñado por tu mano poderosa, sin que vaya a faltar cosa alguna. Sabemos, mi Señor, que su embrión fue visto por tus ojos y viste que cada parte de su ser se formara como tú querías que fuera. Algunos los hiciste chiquitos, a otros los hiciste grandes, a otros los hiciste hiperactivos, a otros los hiciste tranquilitos. Pero cada uno de ellos, Padre, es el objeto de tu amor y también sabemos es el objeto del odio del enemigo, porque son hechura tuya. Cada uno de ellos tiene un destino diferente, pero como padres, como pastores, como maestros, vamos a luchar para que se lleve a cabo ese destino que tú has trazado para la vida de estos niños. Que estos sean los futuros líderes, los futuros pastores, los futuros maestros, los futuros gobernantes. Que cada uno de ellos sea una columna fuerte de tu reino, Señor. Y hoy venimos delante de ti, poniéndote la vida de cada uno y poniéndote la familia para que tú los bendigas, para que tú los guardes, para que tú los dirijas. Y te pedimos, mi Dios, que los protejas, que los defiendas de todo peligro y de toda maldad del enemigo, de todo plan, de todo diseño que ha sido gestado en el infierno para traer para ellos, Señor, destrucción. Te pido, Rey de Gloria, que tu diseño se cumpla en la vida de cada uno, porque tu palabra dice que tus pensamientos son pensamientos de bien y no de mal, para darles un futuro y darles una esperanza. Mi Dios, no importan los planes que el enemigo esté diseñando en el infierno contra cada uno de ellos. Algunos viven en barrios de riesgo, Señor, pero cada uno de estos niños, tú le has puesto un ángel que los guarda en todos sus caminos. Porque a donde los ojos del Padre no pueden ir, los ojos tuyos sí. Así que te pedimos en la vida de cada uno de ellos que los rodees con muros fortificados de fuego alrededor de sus vidas, Señor. Te pido que pongas ángeles guardianes en el día y en la noche, en sus lugares de estudio y en todos los lugares donde ellos se desenvuelvan, para que sean guardados y protegidos, mi Dios, todos sus caminos. Te pido que los ayudes en su vida física, Señor, porque tu palabra dice que tú llevaste todas nuestras enfermedades y todas nuestras dolencias. Señor, ponemos un muro de protección de tu sangre en el cuerpo de cada niño, para que ninguna plaga, ninguna enfermedad pueda tocar su morada. Atamos todo diseño del enemigo que quiera traer enfermedad o muerte a los cuerpos de estos niños. Te pido también por su vida emocional, Señor, que su vida emocional sea guardada por ti, que si ellos se han criado en ambientes de violencia en sus hogares, Señor, esas heridas producidas quizás por sus padres, por sus hermanos mayores, sean sanadas por ti, Señor. Te pido por la vida espiritual de cada uno de ellos, mi Señor, que cada uno de ellos pueda tener un encuentro personal contigo, Señor Jesús, y con la persona del Espíritu Santo, porque hemos visto casos pequeñitos que han sido tocados por el Espíritu Santo. Así que tu palabra dice que tú derramarás de tu espíritu sobre toda carne, sobre niños, sobre ancianos, sobre toda carne.
que ellos puedan, Señor, recibir al Espíritu Santo en sus corazones y puedan tener esas experiencias espirituales, sobrenaturales, en el nombre de Jesús. Los bendigo y declaro sobre la vida de cada uno de estos pequeños todo tu bien y tu misericordia, Señor, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén. El mes de la familia sigue vigente cada día en nuestros hogares, en nuestras vidas, permanente, sobre todo si somos ya familias que hemos abrazado la fe en nuestro Señor Jesucristo. Debemos mantenernos, debemos seguir todos esos lineamientos que el Señor nos da para ser dignos ejemplos, para no, como dicen por ahí, ser tropiezo de otras familias que puede ser que estén ya en el camino y que muchas veces si nos ven algún tropiezo ahí, algún pero, entonces echan pie atrás y dicen, yo para ser como ellos mejor estoy como estoy. Entonces el Señor nos manda a que seamos ejemplos, porque al ser ejemplo nosotros somos también ejemplo de Él. En Génesis 12:3, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Es un privilegio que nosotros estemos incluidos, hermanos, en ese plan, porque esta es una promesa que viene desde Abraham y pues se refiere que vamos a tener esas bendiciones, todas las familias de la tierra. Tal vez diremos, ¿y por qué yo no me siento bendecida? Porque el Señor da y muchas veces hay una condición. No nos puede bendecir el Señor si no estamos sujetos a Él. No nos puede bendecir el Señor si no cumplimos todo lo que Él nos manda. Yo siempre pienso que buscando del Señor, y como Él nos ha dicho, todas las añadiduras vendrán para nosotros. Vamos a hablar y a enfocarnos en Daniel. Cuando Daniel fue llevado cautivo a Babilonia, fue cuando Daniel, que escogieron entre los jóvenes más distinguidos, que sobresalían en todo, en su disciplina, en su entrega. Cuando él fue llevado a Babilonia con otros jóvenes también sobresalientes, Daniel siempre sobresalía de los jóvenes que habían llevado. Vemos nosotros cómo, igual que Daniel, necesitamos diariamente de la oración, de buscar, de leer en su palabra, de tener esa comunión para reafirmar nuestra identidad, la identidad que nosotros debemos representar, saber y estar seguro de lo que somos en Dios. Entonces, en el caso de Daniel, pues él no, pese a tanta presión cultural, por religiosidad, presiones terribles no de casi, sino que prácticamente llevarlo a la muerte. Entonces, a pesar de eso, Daniel se mantuvo fiel. Sabemos todas las pruebas que pasó Daniel y no fueron cositas así como una pruebita. Él permaneció, mantuvo esa fe en Dios y esa fe en Dios y esa confianza que él tuvo, el Señor lo premió dándole a él mucha sabiduría. Aún estando preso, después de recibir la aprobación de lo que él había sentido de Dios, no contaminarse, porque le daban como que los querían, pues digo yo, como un trofeo. Aquellos muchachos que eran un ejemplo, tanto en su pueblo como ya en Babilonia, y después de todas las pruebas que pasaron, después de llegar a tener la confianza del rey Nabucodonosor y de otros gobernantes, porque ellos sobre todo Daniel, fue el que recibía de parte de Dios revelaciones, de parte de Dios. El rey incluso se le olvidaba lo que había soñado y a él le tocaba esa interpretación
Entonces, miren que vemos la resistencia que vivían estos muchachos, que se confrontaban con lo que podía ser acomodarse para librar e incluso salvar su vida. A pesar de eso, ellos continuaron fieles a Dios y, como les digo, fueron premiados. Tuvieron sabiduría, tuvieron incluso, el Señor les dio ese don de milagros, lograr ese milagro de hacer que soportaran esas altas temperaturas en el horno de fuego. Cuando el mismo rey vio, si yo solo dije que 3 de los muchachos y yo veo 4, imagínense qué impresionante, ¿verdad? Saber que ese era un milagro que Dios le estaba dando por la fidelidad que sobre todo Daniel había presentado a pesar de las circunstancias difíciles en las que él se encontraba. Dios protege a sus siervos, hermanos. Quizás nunca vamos a estar físicamente con la amenaza de estar frente a un horno de fuego, pero sí, Él sabe hasta dónde nos va a permitir, ¿verdad?, algunas pruebas. A veces decimos, yo no aguantaría la prueba del hermano tal o de la hermana tal. Dios sabe la medida, hasta dónde le va a permitir a cada uno esas pruebas. Él va a honrar a sus hijos, que tal y como Daniel fueron fieles a pesar de todo, y en medio tal vez podían decir, bueno, ¿y dónde está el Dios? Dios no dejó avergonzado a Daniel ni a esos jóvenes que estaban acechados por ese espíritu de muerte. Desde siempre, hermanos, Dios nos dice, tú eres mío, tú eres mía. Siempre, desde siempre nos dice. A veces creemos desmayar y no entendemos cuando Él nos dice, en ti, a través de esta prueba, voy a cumplir mi propósito. La pastora nos ha dado muchas enseñanzas sobre el propósito y la misión, siempre recordando que la razón de existir en cada uno de nosotros, y que es por lo que hacemos esas cosas, es el propósito. En el caso de empresas, pues vemos que cuando entramos a una empresa nos encontramos con unos enormes cuadros que dice el propósito, la misión, muchas veces hasta ilustrado de cómo va avanzando ese propósito que se está cumpliendo y qué misión es la que cada uno de nosotros va a hacer para alcanzar esa tarea, para alcanzar ese propósito. Fíjense que en el banner y la tarjeta que se nos dio, vemos claramente lo que es el propósito y lo que es la misión. El propósito, aquí lo tenemos, Iglesia Cristiana por la restauración y liberación de su pueblo. Esa es la misión que el Señor le dio a nuestra pastora y por ende a los que formamos parte de esta congregación. Me gustó y todo lo que se ha hecho para alcanzar ese propósito, ¿verdad? Que es la misión que cada uno de nosotros tiene como miembros de esta iglesia y como miembros del cuerpo de Cristo. Todos esos propósitos se van a cumplir en un periodo de tiempo. Y miren qué bonito, léanlo, y es muy lindo todo lo que aquí sucede. Y como les repito, está clarito lo que es el propósito y lo que es la misión en el caso de nosotros. Todo lo que la pastora hace para la gloria de Dios, muchas veces hasta sin fuerzas, muchas veces con pruebas grandes y con precios grandes que se pagan. Pero si el propósito es, en el caso de la iglesia, es por Dios, no importa, hay que hacerlo. Hay gente que dice, yo no sé si yo les he contado, mi papá me decía, no, Martita, no te metas a eso, esos cristianos son muy sufridos, decía. Todo sufren, y toda una vida, dice. Y ya ves esos mártires, y así, ¿verdad? Mi papá me aconsejaba que dejara eso, ¿verdad? Por eso, pero no importa el precio. Sabemos que vamos a obtener la victoria, que vamos a ser miembros y participantes y vamos a ver, como lo hemos visto muchas veces,
liberaciones, restauraciones de todo tipo, ¿verdad? Lo hemos visto, lo hemos vivido aquí. Hemos enfrentado esas situaciones difíciles y se obtienen victorias y vienen más y más y más victorias, hermanos. Vienen muchas más victorias. Claro que sí. Por eso es que estamos en esa iglesia. Hablábamos de muchos hermanos que se han retirado y dicen, ya no siento como antes. Hermano, todo depende, estar aquí, sentir la presencia del Señor, el poder del Espíritu Santo. Él siempre está, pero muchas veces depende de nosotros que sintamos esa presencia, que volvamos a ese primer amor que veníamos con esa expectativa. Hoy, ¿qué es lo que va a pasar? Porque cada sábado hay algo diferente. Muchos, incluso les digo, se han retirado por eso. Y con el tiempo, pues con alegría, algunos han regresado porque son de aquí. Para eso los tiene el Señor, para que colaboren. Somos una familia, hermanos. Somos una familia, muchas veces lo olvidamos. Nos amamos, nos apoyamos. El Señor nos usa grandemente. Ha establecido un orden, ¿verdad? Nuestra pastora, que es la que recibe directamente las instrucciones de parte del Señor. Y es bien bonito cuando ella misma dice, creo a veces que no es de parte de Dios, y cómo pasa un tiempo y el Señor le confirma que lo que ella recibió de parte de Él se cumple, ¿verdad? Y hay que obedecer, porque lo más importante es la obediencia. Por eso esta iglesia, fíjense que a veces le dejamos todo a la pastora y ella, sobre todo últimamente, pues necesita mucho apoyo, y por eso el Señor mandó, somos los brazos de ella, podemos ser las manos de ella ahorita que ella necesita. Aún estando así, la vemos con sus manitos levantadas, con sus pies que tiene ganas de danzar y todo, y nosotros a veces pasivos. Y a nosotros a veces se nos olvida que podemos contar con ella y buscamos tal vez fuentes equivocadas que nos van a llevar a un fracaso, que nos van a llevar a diferentes situaciones, pero el Señor es bueno. El Señor aún en nuestra debilidad nos dice, yo soy tu fuerza. Ha permitido que tengamos los diferentes ministerios. Hermanos, si necesitan algo, acudan si es algún problema, está la pastora Ciapita en el Ministerio de la Mujer, aún los chicos de la alabanza, cómo nos ministran, cómo nos hacen llegar a la presencia del Señor, y otros ministerios, pero nos damos tal vez el reconocimiento a nuestra autoridad en primer lugar, y a los otros líderes, cuando, como les digo, podemos ayudar a llevar la carga de la pastora, especialmente en los días que ella necesita, ¿verdad? Cuando ella se siente mal, viene el desánimo. Para eso está el ministerio, para eso están los hermanos, donde podemos ayudar a levantar las manos el que está cansado, el que está deprimido. Dice el Señor cuando hay desánimo, yo soy tu esperanza. Cuando estamos débiles, Él nos dice, yo soy tu fuerza. Cuando estamos tristes, Él es nuestro consuelo. Cuando tenemos situaciones que nuestra alma está muy triste, no hasta la muerte, como dijo el Señor, que Él ya, gracias a Dios, lo libró eso, pero sí vienen a nosotros esos estados causados por los diferentes problemas. Sí van a haber problemas, claro que sí, si Él lo dijo, en el mundo van a tener aflicciones, confíen, yo he vencido al mundo. Entonces el Señor nos tiene acá, hermanos, para poder nosotros reflejar que tenemos un Padre bueno, que tenemos un Padre que nunca nos va a fallar, que en su tiempo Él nos va a dar esa respuesta. No desmayemos, no desmayemos.
Como les digo, aquí somos esa familia que se necesita. Nos ha dado como familia en lo natural un hogar donde nosotros tenemos esa gran responsabilidad. Hoy lastimosamente hay varias personas que debían estar aquí con sus muchachitos. El Señor manda este gran apoyo por una orden que el Señor le dio a la pastora, porque estamos en un periodo de pruebas, ataques terribles, y la familia no es la excepción. Siempre les digo que vale la pena, tal vez como símil, comparar cuando compramos un aparato eléctrico, que cada aparato trae su manualito. Por muy sencillo que sea, le dice, póngalo en encendido o antes de, haga esto, antes de armarlo, lea esto. Y nosotros tenemos nuestro manual. Este es nuestro manual. El manual al que por lo general hacemos como cuando hay un aparato, la gente en la emoción abre y empieza a armar y aquello, o sobraron tornillitos o se pusieron mal, de repente el chispero y toda la cosa porque no leímos el manual antes de hacer el armado, ¿verdad? O preparar el aparato. Igual aquí, hermanos, muchas veces hacemos uso de este manual santo, que no nos acordamos que esto es lo primero que debemos observar nosotros. Al final, después de muchas circunstancias, a veces muy dolorosas, pues nos acordamos, esto yo lo tenía hasta guardado, hasta empolvadito y todo, y recurrimos a él. Y es el mismo, hermano, estos son los valores eternos que conviene que nosotros mismos inculquemos a los niños. Siempre volviendo al caso de las familias, les digo que en la familia encontramos muchos detalles, muchos regalos entre las familias, pues que si está cumpliendo años, el regalito, el esposo a la esposa, las flores, las reuniones, muchas sorpresas. Pero todo eso, hermanos, se queda muy pequeñito comparado con lo que es el regalo que Dios nos da, tener una familia donde sabemos que vamos a ayudar a formar a esos niños. Y tal vez muchos ahorita están diciendo, ay, sí, yo ya pasé de esto, tiempos. Si hay unos que ya ni van a estar conmigo, ninguno de los dos, pero no, es bien importante saber que en todo tiempo nuestros hijos necesitan de nosotros. Qué bonito que a estas alturas a los niños les estamos enseñando quiénes son ellos, casualmente en eso están ahorita, quiénes son ellos ante los ojos de Dios. Lo que significan estos muchachitos en el plan de Dios, en el propósito que Dios tiene para cada uno de ellos, y aún cuando ellos crecen y se independizan, siempre nosotros tenemos que estar como padres cuidando de su alma, cuidando y orando ante todo no debemos desmayar, porque encontramos en la Biblia promesas lindas que son las que tenemos que estar recordando, y aún en lo profundo de nuestro corazón o en la intimidad de nuestros hogares, estar orando por todos ellos. En el Salmo 127, del 3 al 5, encontramos algo que está bien bonito, dirigido para la familia, sobre todo a los padres. Aquí herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Dice Salmo 127, 5. En ese salmo van a encontrar muchas promesas, muchas promesas lindas para sus hijos y dentro de la familia. Miremos en Efesios 6:2, conocidísimo, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Y dice, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Muchas veces creemos que honrar a papá y a mamá solo es, con lástima les puedo decir que he escuchado muchos que dicen, trabajo duro porque después ellos van a ser mi sostén.
Y eso no debe ser, hermano, porque el honrar a papá y a mamá, sí, lógico, si el hijo ve que hay una necesidad y puede, yo sé que no se va a quedar, no se va a hacer el disimulado, no va a estar ajeno a lo que están pasando. Hay aquí muchos ejemplos y en nuestra familia también hemos visto muchos ejemplos de los hijos cómo han honrado a sus padres en una situación económica, pero no siempre, como les digo, eso es honrar a papá y a mamá. Es estar atentos, es estar respetándolos, es tener un detalle, una llamada. Fíjense que a veces pasan meses y los hijos no ven a los padres aún viviendo en el mismo lugar. Yo bendigo al Señor porque los hijos que me ha dado son una bendición. Son una bendición porque sin vivir acá nosotros, por ejemplo, José Mario permanentemente está pendiente de nosotros, José Ricardo, bueno, estoy hablando de cada una de sus familias, están pendientes, muestran respeto, muestran cariño. A nuestra edad ya a veces por la nada, ¿verdad? Estamos como demasiado sensibles. Sobre todo cuando empezamos a ver que la gente de nuestro entorno ya se está partiendo, está como dicen los chavitos pintando o llantas. Y entonces les digo yo, ay, no vieran qué aflicción. Y a uno piensa, yo creo que hay un momento, yo sé que el Señor tiene el tiempo para cada uno, hermanos, pero les digo yo, ¿qué estará pasando? Se está muriendo la gente de nuestro tiempo. O hay gente que es más joven que uno se está muriendo. Entonces me dicen, algunos de ellos me dicen, José Mario, José Ricardo, bueno, ya los que se fueron, mami, ya están ya descansando, pero hay que cuidar a los viejitos que todavía tenemos aquí. Esos viejitos se tienen que cuidar, esos viejitos. Entonces, esa atención que pueda tener un hijo, ese es honrar a padre y a madre. Ese es honrarlos de diferentes maneras, en palabras, en decirle, tal vez no estamos muy acostumbrados a decirle al hijo te amo o escuchar de ellos que nos aman. Qué bonito, esas acciones son parte de lo que son las grandes promesas que hay para nosotros, donde el Señor va a premiar, podríamos decir, con grandes bendiciones para nuestros hijos. Que mantengamos esa relación. Si están chiquitos, pero espérenme que después voy por allá, hay otra cosa. Estos principios van más allá, no solamente ahorita que están ellos chiquititos. Son principios que si los fomentamos, que eso es parte de lo que hacemos acá, vamos a ver cómo trae esa bendición, esos principios a la larga, no solo cuando están pequeñitos. Los niños tienen que saber eso. Y en Efesios, a veces cuando los papás dicen, el Señor dice que tenés que honrar a papá y a mamá para que te vaya bien y todo. Entonces vienen otros niños y dicen, sí, pero el Señor dice, leamos Efesios 6:4. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Ajá, dice el muchacho, véalo, diciéndome que los honre y ellos me tratan así, o papá me trata así, o mamá me trata así. Abrácelas, sí, son bien lindos, son bendición. Insta aquí a nosotros como padres a no frustrar a los hijos. Larisa es un ejemplo para nosotros. Yo a Larisa la admiro. Larisa nos ha contado la situación de la niña, que ella tuvo que llevarla a hacer estudios y le dijeron que la niña como que no iba a llegar a sexto grado, hasta lo más sexto grado. Y Larisa empezó a motivar a su hija, a hacerle ver que ella era capaz. Yo creo que hasta se puso a estudiar con ella muchas veces, a hacer las guías, a buscar el material para sacarla adelante. Hoy estamos viendo
Fernanda preparándose para su graduación de 9º grado. Un tiempo, cuando yo la ponía a leer allá ciertas partes de la Biblia, cuando he tenido que estar en algunas de las aulas, le digo, Fernanda, tal cosa, y ahorita ya creció, ya está más grande, pero no, es que yo no puedo leer. Si podés leer, Fernanda. No, es que yo no, es que siempre ella estaba diciendo que ella no podía. Entonces un día la llamé y le dije, Fernanda, porque es que yo no puedo, decía, es que yo no puedo. Entonces le enseñé aquel cantito y aproveché para enseñarles el cantito a todos los niños. Un cantito ya creo que un poco viejito donde dice, yo soy lo que Dios dice que soy. Tengo lo que Dios dice que tengo y valgo lo que Dios dice que valgo. Fernanda, vos valés lo que el Señor dice que valés. El otro día se lo hice recordar y se me puso ahí un poco emotiva. Ella se emocionó cuando yo le dije, ¿te acordás? El Señor te dice siempre que sos lo que Dios dice que sos. Y valés y podés lo que Él dice que podés, le decía yo. Entonces, mire qué importante el ejemplo de Larisa, donde ella se encargó no de frustrarlo. Sí, a mí me dijeron que vos ni siquiera la primaria ibas a terminar. Tal vez llegabas a 6º grado. O tal vez, lastimosamente también, el papá no fue una buena imagen y entonces cualquier cosa empezamos a decir, hasta en broma lo decía yo, igualito que el tata. Igualito que el tata. Imagínense cargando, marcando a los hijos desde temprana edad. Desanimamos muchas veces a nuestros hijos, a veces tal vez causados por las diferentes situaciones y son lo más débil que tenemos y ahí con ellos nos desahogamos. Esos comportamientos injustos, ¿verdad? Que a veces tenemos con ellos. Los obligamos a que ellos vayan haciéndose rebeldes muchas veces, que tengan una baja autoestima. Escuchaba el otro día de por ahí yo lo vi, porque yo decía, ¿por qué un niño cuando se hace grande, se hace alcohólico, si sufrió tanto de ver a su papá y en su entorno sufrir? ¿Verdad? Eso decía yo. ¿Por qué esto pasa, por ejemplo, cuando hay relaciones de los muchachos que empiezan con sus noviazgos a sufrir tanto? Porque como que se repite el patrón, ¿verdad? Se repite el patrón. Hermanos, todo porque la estima de esos muchachos está tan baja y piensa, yo no merezco más de lo que pudo haber tenido mi mami porque yo la vi sufrir con mi papá. O verla sufrir que la maltrataron, ¿verdad? De diferentes formas. Entonces, esa estima viene, como les digo, a mantener en alto la estima de los niños, que qué bien, o a mantener esa estima que los va a llevar muchas veces al fracaso. A veces inconscientemente lo hacemos. No siempre es que es bien mala mi mami, tal vez porque no sabemos también qué raíces trae ella, ¿verdad? Todo eso lo hemos visto acá, hermanos, y por eso es bueno que apuntemos para que de repente recordemos muchos de los mensajes y consejos que se nos da a través del Señor, usando nuestra pastora o la persona que viene acá a predicarles. ¿Qué trae esto? Hermanos, cuando tratamos mal y cuando no hacemos la amonestación de vida, sino que no tenemos manera, como dicen, sin anestesia, ¡guau! Ya te va. Entonces traemos muchas veces resentimientos, lo que les hablaba al principio de la rebeldía, que a veces no sabemos por qué el niño es rebelde. Celos, acuérdense lo que pasó a José, ¿verdad? Por los celos, porque a veces como que mostramos preferencia por uno o por otro hijo y el hermanito se fija desde chiquito en eso. Todo eso lleva también a depresiones en los niños. Miren cuántos casos de niños están que se toman una pastilla y se mueren. Las famosas pastillas, ¿verdad?
porque son niños que no pueden, son tan pequeños que todavía no pueden manejar esa situación y se la callan, porque no hay una persona que pueda estar a tiempo. Aquí vemos clarito lo que pasa con algunos de los niños, y uno detecta y se nos reporta de niños que tienen ciertas situaciones y lo reflejan en la clase. En la clase de educación cristiana estamos para servirles y ayudarles. A veces sencillamente con una preguntita que le hacemos, el niño refleja lo que está viviendo en su hogar. El niño refleja que está sufriendo él o mamá o papá, o se fue mamá, y así. Y en las pláticas muchas veces, y a veces hasta en la violencia que ellos reflejan, es por eso, hermanos. Entonces debemos tener mucho cuidado cuando vamos a criar a los hijos, que decimos con disciplina. Esa disciplina, yo tenía mi varita y me la escondían después. Sí, y viene una lucha, porque había unos que me decían, sos muy dura con esos niños. De ahí venía otro y decía, los consentís demasiado. Y así, cada quien, hermanos, en su hogar, ¿verdad? Sabe y debe pedirle al Señor esa sabiduría de cómo formar a los hijos, que la disciplina no sea maltrato, no sea amenazas, a golpes. Se me perdió la varita, ¿verdad? Pero gracias a Dios no la usé mucho, no, fue muy poco, casi nada. Entonces, esa disciplina nosotros debemos tener el equilibrio. Debemos saber, es necesario el amor como muchas veces el rigor. Y que ese rigor no debe ser golpes, ¿verdad? Porque también marcan a los hijos. Y se va haciendo esa cadena, y que como así me criaron a mí, lo sigo haciendo con mis hijos. Entonces miren qué importante es que, a pesar, como les digo, de tener aquí en su mayoría a los hijos ya grandes, nos va a servir como padres, como tíos, como abuelos. No los malcriemos, ¿verdad? Porque nos toca a veces, ay no, pobrecito, pobrecito, venga, que para eso tiene su abuelo o su abuela, o la tía, los consiente mucho. Entonces, ese es el equilibrio que estamos queriendo que ocurra con todos nosotros, me incluyo. Ahora, qué bonito todo lo que hemos hablado, qué bonito que, ay, si hubiera hecho tal cosa. Todavía estamos a tiempo. Todavía estamos a tiempo de decirle a nuestro hijo, te amo, o esperar que el hijo reciba esas, o que él venga y sencillamente le pase la mano por la cabeza a uno. Es bien bonito, pero ¿qué de nuestro entorno? Vamos a estar en una isla. Nos vamos a encerrar porque lo que yo he formado en mis hijos no quiero que me lo vayan a echar a perder, como está el mundo, ¿verdad? Fíjense que yo estoy impresionada porque ahí donde nos dice el Señor que hay de lo que a lo malo le llaman bueno y a lo bueno le llaman malo. Miren, hermano, hoy yo estaba sorprendida que yo vi que hubo una peregrinación al Vaticano. La peregrinación era exclusiva para católicos LGTB. Eso es un tema bien delicado, porque se está queriendo implantar, incluso poniendo de condición en los gobiernos de diferentes países. Si usted se quiere vestir de niña, póngase vestidos como sea, fomentándoles. Incluso repitieron un anuncio que empezaron como para ir socializando las famosas imposiciones, ¿verdad?, que se están poniendo. Todo eso, lo malo le están queriendo llamar bueno. Y nosotros aquí sabemos, hermano, amamos a todos, ¿verdad? Si todos somos hijos de Dios, pero no compartimos el pecado. Y se nos dice que somos que ahorita hay mucho ataque contra las iglesias, que por qué estamos contra todos esos tipos, ¿verdad? Y no es eso, hermana. Si aquí han venido y no se les cierra la puerta, no se les hace
ahí, ¿verdad? Por su inclinación, pero si Dios los trae aquí es con un propósito también. Y nuestra misión sería pues tratar de ayudarle a esas personas. En este tiempo estamos llamándole bueno a lo que es malo y malo a lo que es bueno. También hay algo bien delicado. La inteligencia artificial está siendo de gran ayuda y en lo tecnológico ya vemos cuántas ventajas tiene, pero se dice hoy, también lo escuchaba, de una línea bien fina que hay y que está causando graves problemas emocionales y mentales, sobre todo en los jóvenes. Porque fíjense que ahora los chiquitos dicen, no, es que eso yo lo busqué y lo hice con inteligencia artificial. Ya lo usan, todo ese término, ya pueden aplicar, ya pueden hacer y ayudan a resolver muchos problemas. Lo bueno, tomémoslo, hermanos, pero sí tener mucho cuidado con nuestros hijos, porque ellos están siendo atacados. Decía alguien que incluso caen en unos ciertos, como les digo, el equilibrio, ¿verdad? Estados depresivos, que incluso hay muchachos que se han suicidado porque no pueden dominarlo, e incluso se aferran tanto a eso que creen que pueden manejar sus situaciones emocionales y mentales, y cuando ya ven que eso no funcionó así, porque necesitamos de la guía de una persona que está, en el caso nuestros familiares, nuestros hijos, sometidos nosotros, dependiendo de todo lo que el Señor nos ha mandado. Y que si no lo hacemos, hermanos, vamos a dar cuenta. Nosotros como familia, como les digo, debemos tener ese cuidado, pero tampoco podemos hacer y tener a nuestras familias y a nuestros hijos en una isla, en una burbuja. Leamos en Romanos 12:10, dice, amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriendo los unos a los otros. No dice, hagamos una familia ejemplar y apartémonos del mundo. Nos dice, amémonos, no solo un miembro con otro miembro de la familia, sino que los unos a los otros. Es lo que se predica en esta congregación, y creo yo que en la mayoría hay amor fraterno. Lógico, igual que en las familias, en los hermanos en la fe, también puede ser que haya uno que otro resquemor, ¿verdad? Tal vez a veces por celos, tal vez a veces porque yo no sé cuántas cosas pueden pasar, pero tenemos que aprender a vivir conociendo las debilidades de nuestros hermanos. Nos manda el Señor a esto, a amarnos, no nos encerremos, sino que en este vamos a encontrar principios como sobrellevar las cargas los unos a los otros, para que vivamos y seamos testigos del amor de Dios, y que muchas veces, en primer lugar, con fe, vamos a ver la manifestación del Señor, si hay respeto mutuo, si hay perdón, si hay honestidad. Hay una organización bien bonita, yo no sé si es a nivel internacional, pero aquí funciona cada mes Valmoral, creo que la han escuchado. Valmoral dice valores morales. Están fomentando principios y cada mes están insistiendo en, por ejemplo, en honestidad. Son cortos que los van proyectando, y para que la gente, todos, ¿verdad? Y no digamos como cristianos, aprendamos a ser solidarios, a ser honrados, a ser responsables, a ser compasivos, aprender a trabajar en equipo si nos tocara, trabajar en equipo como cuando las hermanas cocinan, ¿verdad? Unos hacen una cosa, otros hacen otra cosa,
La pastora compra las cosas con Normita y así. Trabajo en equipo, hermanos. Qué bonito que podemos hacer uso correcto del tiempo y de esa forma estrecharnos como lazos familiares, una familia con otra, y no quedarnos en la burbuja de la que ya le hablé. La oración es importante, hermanos. No dejemos de orar. Se nos habla y yo creo que a veces los afanes nos hacen que no practiquemos, por ejemplo, el altar familiar, ¿verdad? Que es bueno practicarlo aún con los hijos ya grandes. Y vamos a ver en Primera de Pedro para reafirmar esta convivencia que es bueno que la tengamos entre los hermanos. 3:8. Ahí se resume todo lo que hemos estado hablando, hermanos. Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amando fraternalmente, misericordiosos y amigables. Ahí está todo, hermanos. Empezamos con nuestros niños cuando son pequeñitos y les repito, lo aplicamos cuando ya tenemos nietos, ya tenemos sobrinos, ya tenemos alguien que queremos que todo esté bien y conforme a la palabra de Dios. Finalmente, los niños aprenden de lo que viven. Si un niño vive criticado, el niño aprende a ser inseguro. Si vive con hostilidad, el niño va a ser violento. Y lo refleja en las clases, lo refleja en una reunión, en piñata y todo. Siempre hay uno que le gusta andar ahí molestando a los otros. Y a veces hasta con toques, ¿verdad? Si un niño vive avergonzado, el niño se va a sentir culpable. Si vive con aliento, entonces el niño va a tener confianza. Si vive con honradez, el niño va a aprender a ser justo. Si vive con justicia, el niño va a tener fe. Si vive con aprobación, el niño va a aprender a quererse. Y si vive con aceptación y amistad, va a sembrar amor en el mundo. Y qué mejor que con la ayuda, con la guía que el Señor nos da, como les digo, a través de su palabra, a través de congregarnos, de venir a escuchar de la palabra de Dios y sembrar esos valores que es cierto que hay valores aquí en el mundo natural que son buenos, pero lo más importante es ayudar a sembrar los valores eternos, que esos nunca van a pasar de moda, por mucho que digan. Y por mucho que se esté diciendo, a lo malo le llaman bueno y a lo bueno malo, vamos a aprender a vivir con dignidad y enseñar a nuestros niños a ser muchachos ejemplares y que los hemos visto, ¿verdad? Desde antes de nacer algunos, otros ya venían grandecitos, pero vemos cómo yo creo que todos son muchachos útiles, muchachos ejemplares y muchachos que si están pasando por alguna prueba, hay un propósito. Ese propósito, una vez que se cumpla, van a ver la recompensa. Hermanos, Dios les bendiga. Somos formadores de vida. Los padres, los pastores, los maestros, somos formadores de vidas. Debemos de cuidar el corazón de nuestros hijos. Debemos de hacer de ellos alguien importante en la familia. No, que no sean ellos, ay, es que estorba este niño, ay, que cansa este muchachito. No, ellos son importantes. Yo no me imaginaba que ese niño que yo arrullaba en mis brazos iba a ser el que me iba a chinear, porque él es el que me chinea, me pastorea, él está pendiente de mí, él me pregunta cómo amaneciste, cómo te sentís, yo te voy a llevar, él es el que me lleva a la medicina y lo hace con aquella ternura, con aquel amor que uno se siente tan bien, hermano. No es lo mismo que alguien le haga el favor a uno o que un ser querido le haga el favor de mala gana, como sentirse que uno es importante para ellos. Que nuestros hijos nos recuerden, que nuestros nietos nos recuerden, porque fuimos nosotros esas personas que los formamos bien, que fueron para nosotros ellos importantes, que hicimos de ellos esos Timoteos, como me dijo el Señor, ¿verdad? Que les hagamos sentir
que son parte no solo de nuestra familia, sino de nuestro corazón. Así que quiero decirles que el Señor me dio una instrucción. El Señor me dijo que íbamos a orar y desatar sobre nuestros niños una bendición especial, porque, hermanos, el ataque del reino de las tinieblas contra nuestra niñez es bastante fuerte. En nuestro país se están manejando cosas bien oscuras y ellos son los más pequeños, son los más sensibles espiritualmente al ataque del enemigo. Mientras yo miraba a Mía y a Sofía danzarle al Señor con ese amor que ellos la hacen, le decía yo: Señor Jesús, si tú no has venido todavía, Mía va a ser la directora de danza de esta iglesia, porque ella lo hace con esa gratitud al Señor y lo hace es que se le mira a ella que lo que está haciendo no es un show. Entonces, ¿por qué? Porque hay una madre, perdón hermano, pero yo creo que es la madre que la ha formado, ¿verdad? Que la ha instruido, que le ha enseñado. Lo digo porque yo doy seguimiento a todas las familias. Hay cosas que me gustan, hay cosas que no me gustan. Lo que hago es pedirle a Dios que los padres sepan conducir a sus hijos. Y el Señor me decía, viene un ataque fuerte, ya está, pero más fuerte todavía. Oren por los niños, cúbranlos, rodéenlos con su oración, porque las cosas que están por venir, hermanos, son muy fuertes. Y vimos que el espíritu de Amalek, que es el espíritu que está moviéndose en este país, persigue a los más débiles. A los más débiles somos nosotros los viejitos y los niños. Entonces vamos a cubrir a estos niños en el nombre de Jesús. Los bendigo y declaro sobre la vida de cada uno de estos pequeños todo tu bien y tu misericordia, Señor, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios.